Bienvenidos a todos a un canal más, me da muchísimo gusto que estén aquí. Soy el psicólogo Juan Carlos Martínez López. Gracias por estar sintonizando un video más del canal. Y en esta ocasión el tema del que vamos a hablar es la importancia de saber expresarnos, cómo funciona el lenguaje de las emociones, que es un tema muy importante hoy en día. Así que comencemos y vámonos con él. Uno de los principales problemas que se abordan en las famosas disputas por los malos entendidos que hay entre las personas cuando nos estamos comunicando con alguien más tiene justamente que ver con no saber comunicarnos adecuadamente con las otras personas, ya que el lenguaje verbal, tanto corporal y emocional, son base fundamental para poder expresarnos adecuadamente cuando estamos intentando transmitir algo a otra persona. Esto para que el mensaje que estamos intentando transmitir llegue correctamente al receptor, llegue sin distorsiones, llegue con lo que realmente estamos intentando transmitir. Y que, como les estoy diciendo, durante el proceso de la transmisión no vaya a ser distorsionado o no vaya a ser desviado con otro entendimiento, con otra perspectiva, con un malentendido como usualmente suele pasar. Ya que de ser así, pues entonces el intento de haber comunicado algo, pues no tuvo sentido ninguno. Hoy en día una de las materias que está top en esta esfera contextual es la de la inteligencia emocional. Y es una materia que está teniendo bastante vanguardia hoy en día justamente porque trata sobre todo esta temática de lo que viene siendo el manejo de las emociones, gestionar las emociones, lo que sentimos, tanto emocionalmente como con nuestros pensamientos, y que nuestros pensamientos tengan coherencia con nuestras emociones y con la forma de transmitirlos y con los actos con los que tratamos de llevar a la vida real, a la vida objetiva, todo eso que estamos intentando transmitir, que sentimos o que pensamos o que queremos que las otras personas sepan, ¿sí? Sobre quiénes somos o sobre lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y es que esto pasa porque justamente las personas tenemos una gran dificultad muchas veces a comunicarnos, a expresarnos correctamente por la mala gestión que tenemos de nuestras emociones y de la manera en que las intentamos transmitir en su momento. La mala gestión que tenemos de las emociones con el pensamiento, la mala interacción que tenemos del pensamiento con el lenguaje ya explícito también. Y como les digo, por la coherencia entre lo que estamos pensando y sintiendo y lo que terminamos diciendo o haciendo. Otro de los problemas reside fuertemente desde mi punto de vista en que el problema no siempre es no saber expresar las cosas, sino muy fuertemente en no saber escuchar las cosas también, no saber escuchar al otro. Ese es un problema que pone una tremenda barrera, un tremendo y gigantesco impedimento para que la comunicación sea eficiente y se pueda dar, ya que hoy en día las personas pedimos sinceridad, pedimos que nos expresen las cosas, pedimos que sean sencillos y claros en lo que nos quieren decir las personas, que no tengan miedo, que no se sientan temerosos de lo que van a decir. Pero una vez que pasa esto, no sabemos escuchar. Y este no saber escuchar y la reacción que tenemos a eso que escuchamos ha hecho y ha venido, pues de alguna manera maleducando a las personas a omitir o distorsionar todo aquello que nos quieren decir o expresar en su momento. Y justamente esta es una de las principales problemáticas que existe para que se pueda dar una intercomunicación que sea adecuada entre las personas, lo cual viene y dificulta mucho las cosas al momento de querer entablar un diálogo, una interacción pues con otras personas, y que claro desenriquece esto y lo hace pues una comunicación muy pobre, por así decirlo. Un ejemplo muy claro o muy típico de esto podría ser la persona que le está pidiendo a su pareja, por decirlo así, que bueno, el primer sujeto, supongamos, supone que sabe una verdad ya que la otra persona no le dice o le oculta, ¿sí? Y le está pidiendo que sea sincero, que le diga la verdad, que admita esas cosas. Aunque, ojo, vamos a hacer paréntesis aquí, esto a veces se puede malentender o puede ser un error garrafal también, porque nos encanta estar pensando por el otro y eso está muy mal. Queremos siempre pensar que lo que pensamos que el otro está pensando es lo correcto, es lo que está pensando realmente, y no es así.
porque de ser así nos metemos en un hilo muy tóxico, muy vicioso en la mente, en la que creemos que esa persona está pensando algo. De eso nosotros deducimos otra cosa, y de eso que deducimos también lo que va a pensar después esa otra persona, y una segunda deducción, tercera, y terminamos haciendo toda una interacción ya en nuestra mente, en la fantasía de nuestra cabeza, bajo los criterios de nuestros propios miedos, inseguridades, deseos, conflictos y demás, y el otro no ha tenido nada que ver, ni siquiera ha dicho nada, y ya estamos predispuestos a un conflicto. Este es un enorme error. No lo hagan, se los recomiendo, por favor, porque esto no va a permitir jamás que haya un buen lenguaje, una buena comunicación, pero esa es otra historia. Volvemos al momento en que una persona entonces le está pidiendo a la otra, sujeto A a sujeto B, que por favor admita eso, suponiendo que sí sabe una verdad real, ¿sí? Y lo único que quiere es que la otra persona lo reconozca. Le está pidiendo que por favor lo reconozca, que lo admita, y que es la mejor manera para poder enfrentar el conflicto. Al final de cuentas, esto es el objetivo común que todos buscamos, se supone, lidiar con el conflicto de la mejor manera para buscar la paz, la neutralidad y poder poner las cosas, pues de alguna manera calmarlas y poder estar bien, ¿sí? Poder resolver algo. Pero entonces, después de que le convence de que es la mejor manera de poder lidiar con la situación que está pasando, la otra persona se convence de dejar sus miedos por de lado y confiar que la mejor manera de lidiar con esto es admitiendo esa verdad que supuestamente esta primera persona ya sabe y que quiere que se reconozca. Cuando sujeto B admite esto que sujeto A estaba pidiendo, pues entonces explota. Hay una un total descontrol de emociones, de pensamiento, una muy mala gestión de control emocional, de impulsos y de mil cosas que pasan dentro de uno. Y entonces ahí es donde viene el problema de no saber escuchar. Uno exige sinceridad, exige una verdad, exige sencillez, exige que se les diga algo, que se le exprese algo. Y al momento de recibirlo, ¿qué es lo que pasa? Una explosión de conflicto, una explosión de emociones pusilánimes, de descontrol total de la persona. Y entonces la escucha, pues, ha jugado una traición, por decirlo así de alguna manera. Y esa traición y esa mentira de decir que eso que se les va a decir va a ser la mejor manera, el mejor camino, pues entonces, como les digo, ha venido mal adaptando, mal enseñando, mal educando a las personas, pues a distorsionar, a omitir cosas siempre en lo que están intentando expresar, o a lo que se les pregunta o lo que se les pide. ¿Por qué? Porque el otro no sabe escuchar, porque aunque lo pide, una vez que recibe ese lenguaje, esa expresión, esa comunicación, pierde el control. Y entonces, por instinto, la persona, desde un principio, el sujeto B, lo que está haciendo es teniendo una precaución, una prevención de conflicto. Está buscando la mejor manera de mantener las cosas calmadas, en paz, en bienestar, y buscar la forma más tranquila de resolver las cosas. Si sujeto A tuviera una buena gestión de emoción, de control de pensamiento, de emociones, y supiera escuchar las cosas, por más fuerte que le puedan parecer y que las estaba pidiendo, bueno, pues otra historia sería. Pero es por eso que el no saber escuchar es de los principales problemas también que ha ido indirectamente maleducando, ¿sí?, a la sociedad, a que la comunicación se distorsione casi siempre, se omita, se niegue o se exprese pues a medias, y que las personas tengan miedo y tengan inseguridad al momento de querer expresarle o decirle algo a otra persona. Y bueno, estamos dentro de esa problemática cultural y social hoy en día. Ahora, las personas tenemos tres formas de expresar y recibir las emociones, o lo que queremos decir, o lo que nos quieren decir generalmente. Y una de ellas es que hay sujetos, por ejemplo, que son más auditivos. ¿Y qué quiero decir con esto? Las personas auditivas, por un lado, se basan principalmente en la base de endulzarles el oído. Simbólicamente hablamos de personas que les gusta
que les hablen bonito, que les canten canciones, escuchar música, les reciten poesía, les digan palabras coherentes, con sentido, que tengan algo que ellos quieran escuchar, que se sientan deseados por medio de la palabra, vaya, por decirlo así. Son más literarios, pueden tener amor por la coherencia o la forma de expresión con las palabras, ¿sí? En este segmento, por ejemplo, entran las personas que aplican mucho y funcionan bajo el proverbio de hablando se entiende la gente, por decirlo así. Son personas que básicamente se sienten deseadas o logran sentir la felicidad o los miedos o muchas cosas de las que le quieras expresar a una persona así por medio de palabras bien ejecutadas, por medio de una buena forma de hablar, de una correcta forma de hablar, en donde básicamente eso para ellos causa una admiración y una atención especial por parte de quien está queriendo transmitir esa parte, y de igual forma ellos transmiten principalmente de esa manera. Bueno, hay personas que tienen una de estas tres formas que les voy a explicar para expresar, y puede ser que tengan otra forma para recibir, o puede ser que tengan la misma forma predominante para expresar y recibir, pero eso lo vamos viendo poco a poco. Por otro lado están las personas que son más visuales. Estas personas funcionan por lo general bajo un enfoque más comprometido y más realista, el de los hechos. Tienen una forma de expresar y de recibir mucho más objetiva, ya que ellos funcionan bajo estas situaciones en donde las cosas se demuestran con los actos, donde ellos puedan verificar que las cosas se están haciendo, que lo que se dice tiene coherencia con lo que se hace, en donde se les está demostrando de alguna manera que se está trabajando, que se está realizando, que se están haciendo todas esas cosas que se les está diciendo o se les está intentando hacer que entiendan, o que se les expresa que se siente por ellos. Con ellos las cosas tienen que ir más allá de solo decirlas o pensarlas. A ellos no les interesa tanto que les endulces el oído y les digas todas las fantasías que tienes con ellos, todos los planes y todo hacer un cuento muy bonito. Ellos quieren hechos, que las cosas, las situaciones se traigan y se construyan, vaya, se sintomaticen en la vida real, en la vida física, de forma literal. Para ellos ese es el punto más importante, en donde la intención y el acto tenga coherencia entre ellos mismos y el lenguaje sea básicamente el que se dice en qué disposición están de hacer o de deshacer por todos ellos. Y por otro lado están las personas que son más kinestésicas, más físicas, más de contacto. Estas personas funcionan bajo la manta del contacto físico. A estos sujetos les agrada mucho lo que es el abrazo, el apapacho, la caricia, el contacto físico, la compañía, el calor humano, la cercanía, el estar, vaya, sentirse parte de la sociedad, parte de la compañía, tener alguien cerca. Son personas que tal vez la manera de transmitir o de que les llegue algo que intentas expresarle es bajo el concepto de mucha miel, como dicen por ahí entre las parejas. Son personas que sienten y expresan de una manera más pasional. Para ellos es importante la cercanía, como les digo, los abrazos, que les tomes de la mano, tal vez cuando van a hablar, que les toques el hombro, la mejilla, no sé, cuando están mirándose, platicando, sentir el calor de la cercanía uno con otro, la compañía. Son formas en las que estas personas van a responder más efectivamente a los estímulos. Para ellos aplicaría más un proverbio, por ejemplo, como el de los conflictos los solucionamos en la cama. Algo así, por decirlo de alguna manera, por poner un ejemplo en contexto. Bueno, y una vez mencionado estos tres tipos, esto nos lleva a una problemática muy habitual, en la que muchas veces se confunden o se malentienden las cosas y la intercomunicación termina siendo muy pobre. ¿Por qué? Porque a veces sujeto A, por decir, quiere comunicar, expresar algo a sujeto B, y sujeto B está en otro canal, en otro tipo de recepción que sujeto A no ha identificado. Vamos poniendo un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos un sujeto A que es de tipo más, auditivo, ¿sí? Y entonces, para expresar, entonces le quiere expresar a sujeto B muchas cosas y le endulza el oído, le dice
muchas cosas muy bonitas que piensa de ella, hasta le canta una canción por ahí, le habla muy bonito y todo está perfecto. E intenta hacer llegar un mensaje por esos medios. Pero resulta ser que no se ha dado cuenta que sujeto B tiene una manera de recepción mucho más visual. Y entonces, por más bonito que le hable y por más cosas lindas que le diga, pues sujeto B está esperando ver hechos, está esperando ver que todo eso que lo dice lo lleve a la práctica, lo lleve al mundo real, lo construya básicamente en donde su campo visual pueda entender, pueda procesar, pueda comprobar que todo eso que se le está diciendo está ahí frente a ella. Y mientras esto no suceda, entonces el mensaje que sujeto A está intentando transmitir jamás llega, jamás está llegando por completo. ¿Por qué? Porque aunque a sujeto B tal vez le suena bonito, a sujeto B tal vez le gusta lo que está escuchando, no termina de procesar completamente el mensaje. El mensaje no termina de tener, un significado dentro de su persona, porque la manera predominante de recepción que tiene para procesar realmente el mensaje y poder unirlo a su persona misma, pues sería bajo el efecto visual, el de los hechos. Y entonces esta problemática se da mucho al momento de querer interactuar con una persona y expresar algo importante y querer confesar o decir algo y poder ser sinceros con lo que decimos, pero es justamente por este malentendido, por esta falta de identificación, de análisis, ¿sí? Por esta falta de capacidad de poder entender cómo tenemos cuál es la mejor manera o el camino más ideal para expresar lo que queremos expresar, sabiendo de antemano cuál es la mejor manera de recibir el mensaje para la otra persona. Tenemos que entender siempre que cuando algo tiene que ver con dos personas o más, no podemos pensar solo en la manera en que nosotros percibimos, deseamos o pensamos las cosas, sino también en esa parte que aporta el otro sujeto para todo eso que estamos intentando llevar a cabo. Entonces, si las personas logramos aprender a comunicarnos correctamente, a poder expresarnos eficientemente, eso va a marcar un camino bastante importante durante el día, por decirlo así. Cada día, entre lo que podría ser un día feliz y de crecimiento o lo que podría ser un día de conflicto y de insatisfacción, pues por algún malentendido que haya ocurrido con quien sea, en casa, en el trabajo, con la pareja, con un amigo, y traer esa incomodidad durante el resto del día. A veces una palabra termina definiendo todo, si la palabra fue correcta o fue equívoca, o la expresión. Pues esto de la comunicación es determinante para saber a veces cómo va a transcurrir las siguientes horas de nuestra vida. Ahora, como les decía, generalmente a las personas les gusta esconderse y les gusta autonegarse de sus propios miedos y conflictos bajo la manta de querer estar pensando por el otro. Y esto crea, como les había explicado, que uno esté deduciendo lo que piensa la otra persona y deduciendo luego una respuesta y llevando una segunda deducción a una tercera deducción, y terminamos enredados en un hilo embarañado, tóxico, vicioso, que solamente complica las cosas para uno mismo, para la otra persona y para todo lo que se estaba intentando interactuar o decir en el momento. Entonces recuerden, es un error gravísimo hacer eso. Traten de evitar estar queriendo pensar o suponer por la otra persona. Esto es una de las principales errores que aportan una mala comunicación y una pésima interacción de lenguaje con las otras personas que hay a nuestro alrededor. Nunca deben de ponerse a pensar por el otro. Siempre deben de dar la oportunidad que la otra persona exprese como mejor le venga y como mejor le parezca en el momento. Y ya una vez recibido eso, entonces ustedes hacen lo que mejor les parezca y mejor les venga, como mejor crean que les convenga responder a ese mensaje recibido, para entonces tratar de encontrar el camino más ideal. Pero deben dar la oportunidad a la otra persona, así como uno desea que se le dé la oportunidad a uno de poder expresarse como mejor se sienta y como mejor le convenga. De otra manera no dejan que haya una comunicación real. Solo estarían viviendo una especie de fantasía lenguajera con otra persona, por decirlo así, determinada por sus propios pensamientos, por sus propios miedos
y demás cosas como lo mencioné anteriormente específicamente, lo cual no tendría absolutamente nada de sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser más asertivos y expresarnos de manera más eficiente, más correcta, más adecuada? Y que esto nos permita de alguna manera tener una comunicación más eficiente y que logremos expresar las cosas como realmente queremos expresarlas y que el mensaje llegue como deseamos que llegue. Déjenme decirles que no es tan difícil, es sencillo y es solamente cuestión de permitirse hacerlo. Así que aquí les voy a leer algunas recomendaciones que les quiero compartir para que lleven a la práctica y poder tratar de que la comunicación, la expresión, la interacción que tengan con las demás personas sea mucho más correcta, más eficiente, más sincera, más ideal, según convenga en cada caso. Así que aquí están las recomendaciones que les doy. La primera recomendación sería que identifiquen qué tipo de expresión y recepción predomina en ustedes, para que así estén conscientes de por qué a veces pueden sentir que la comunicación no está funcionando, o que no vayan a pensar mal impulsivamente o juzguen equivocadamente y de forma premeditada, sino permitirse buscar otros caminos para que la interacción pueda funcionar mejor. Otra recomendación sería que identifiquen el tipo de expresión-recepción que tiene la otra persona a la que desean hacer llegar un mensaje de algo, para que puedan al menos poder hacerlo lo más eficientemente posible. Si ven que no funciona, no insistan por ahí y busquen otro camino. Exploren los distintos tipos de los que les he hablado y permítanse expandir un poco ese terreno del lenguaje. El camino ahí está. A veces nada más es cuestión de tener paciencia y encontrarlo, y no insistir en donde ya sabemos que no ha funcionado. Una tercera recomendación sería: sean lo más sencillos y claros en lo que están intentando expresar. Entre más sencillo y más claro sea el mensaje que están intentando decir a alguien, más fácil será que lo puedan entender. Estén dispuestos siempre a escuchar, sin juzgar, sin explotar, sin perder el control. Simplemente saber escuchar, analizar la información, buscar cuál es la mejor respuesta, tanto interiormente para ustedes mismos, como exteriormente para responder al otro. Y siempre agradezcan el valor de la sinceridad cuando la tienen de frente. Agradezcan que la otra persona deje de lado el miedo y la inseguridad para decirles la verdad real y absoluta de lo que siente o lo que piensa, según sea el caso y el momento para con ustedes. Aprendan a medir y a identificar hasta dónde sí y hasta dónde ya no se debe seguir con ciertas intenciones de expresar algo, en el entendimiento de que la otra persona a veces puede estar en una predisposición o en una perspectiva muy distinta a ustedes, sobre todo si no han visto este video. Entonces, buscando siempre una neutralidad y mantener las cosas adecuadamente bien, adecuadamente sanas, pues hasta donde sea posible, que es lo que uno busca normalmente cuando está interactuando con otra persona. En ocasiones hay mucho campo para donde estar hablando o diciendo o expresando cosas, y en ocasiones es un campo muy cerrado, sobre todo, como les digo, cuando hay personas que no saben escuchar o no están en la misma sintonía y apertura de entendimiento y de perspectiva que ustedes, seguramente, con todo esto. Entonces siempre hay que saber medir dónde está la línea de hasta dónde me detengo y hasta dónde puedo seguir, con qué tipo de personas puedo rebasar esta línea y con cuáles no. Eso es muy importante. Trata siempre de que la postura que tomas tenga sentido y tenga coherencia con lo que estás intentando expresar. De otra forma, estás mandando un mensaje ciertamente contradictorio que no va a tener sentido y va a poner en tela de juicio, en tela de duda lo que estás intentando expresar, para lo cual no va a tener sentido dicho mensaje y solamente podría volverse en tu contra o ser usado justamente contradictorio a lo que tú estabas intentando hacer llegar. Y por último, trata siempre de ser respetuoso y de ser prudente con lo que dices, siempre dependiendo de la persona con la que estás, el momento en el que estás, el lugar en donde estás. Personas con una apertura grandiosa, con las que se puede hablar de todo, saben escuchar de todo, no hay problema. Y hay personas que una sola palabra, pues por algún conflicto inconsciente que traen con ellos mismos, no soportan escuchar y les crea totalmente un
descontrol emocional, una rivalidad, un conflicto, y no han tenido la capacidad de resolver ese asunto, o no se dan cuenta que es en ellos mismos que les está causando un gran problema solamente escuchar una palabra, o que les expresen algo con sinceridad, cuando simplemente podrían escuchar y responder amablemente. Pero bueno, ese ya es otro tema. Sin embargo, yo a ustedes les recomiendo que siempre sean prudentes y respetuosos, calculando siempre el terreno, la persona y el lugar en donde estén. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Espero yo que les haya gustado, que lo disfruten, que lo pongan en práctica y les venga muy bien. De nuevo les agradezco muchísimo por estar sintonizando aquí en el canal el video. Los invito a suscribirse, a dejar un like y a dejar en los comentarios qué temas les gustaría para nuevos videos, así como seguirme en las distintas redes sociales, en Facebook, donde me encuentran como Consultorio Psicológico JC Martínez, en Instagram me encuentran también como Psicólogo JC Martínez, y claramente aquí en el canal, principalmente en YouTube, en donde subo los videos. Así que sin más, los invito, compartan este video para que podamos llegar a más personas y que las personas puedan hacer de esto una utilidad a beneficio para todos en esta vida. Hay que compartir, se vale, no hay que quedarnos con las cosas. Muchas gracias, un abrazo para todos, espero que pasen un día maravilloso y que les haya gustado mucho el video. Nos vemos en un próximo video, hasta pronto y pórtense bien.